Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia, una tertulia especial en Radio Solidaria. Habéis estado escuchando la música de fondo, es aquellos que estáis escuchando la radio, pero era el spot de televisión que hemos emitido también en Solidaria TV de el viaje a Israel. Vamos a hablar en profundidad de este viaje en el día de hoy. ¿Por qué viajar a Israel? ¿Para qué? ¿Qué propósitos tenemos con este viaje muy próximo? Se acerca dentro de menos de un mes. Y bueno, ¿por qué siempre Israel está en la boca de todos? ¿Qué importancia tiene geopolítica, geoestratégica, que levanta tantas pasiones, a favor, en contra? Nos encontramos en un momento crucial de la historia moderna, con un Israel asediado por numerosos enemigos, que nos recuerda a los tiempos bíblicos. Muchos dirán que este Israel no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. Bueno, hay opiniones para todo. Y tengo a Miguel Díaz aquí conmigo para hablar de este tema en el programa de hoy. ¿Qué tal? Pues siempre con esa tristeza de ver cómo el antisemitismo se multiplica y se hace recalcitrante, porque ayer en el Congreso un político verdaderamente criminal pues comparó la guerra de Gaza con Auschwitz, es decir, comparó a los judíos siendo exterminadores de los palestinos, como sucedió en Auschwitz con los judíos. ¿Tú qué comparación más absurda, no? Y bueno, claro, el que continúen dando las informaciones de la situación en Gaza, que son las que envía Hamas, el informador, pues como tú comprenderás, es como... un síndrome de Estocolmo total, o sea, estamos siendo secuestrados informativamente por una banda terrorista criminal que proclama la desaparición de Israel desde el río hasta el mar, que han entrado a Israel el 7 de octubre más de 6.000 asesinos a matar, violar, decapitar, hacer barbaridades, que retienen más de 60 personas secuestradas todavía, vivas o muertas, no lo sabemos. Sí, y parece que hay 30 vivas o así, la mitad, o 20 y tantas vivas y... Casi 2 años después. Y 30 muertos, ¿no? Y resulta que la negociación que pretende ganar Hamas, que no la va a conseguir, es devolver 10 vivos a cambio de no sé cuántos miles de palestinos, y además de que cese el fuego y que se retiren de Gaza el ejército. O sea, claro, que pide lo que no puede conceder Israel de ninguna manera. O sea, esto es así, ¿no? Entonces... La última polémica es, hemos visto que le están acusando a Israel de las muertes en las colas, ¿no? Por recoger alimentos, ¿no? Y hay una lucha interna, porque antes el alimento la ONU se lo daba a Hamas directamente. O sea, Hamas, supuestamente el gobierno, la ONU consideraba que legítimo, cuando no han hecho elecciones en no sé cuántos años, y es una banda terrorista. Entonces le daban los alimentos a Hamas, y Hamas hacía con ellos lo que le daba la gana, y ahora, como Israel ha cortado la entrada de alimentos, porque no se fía de la UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, porque está corrupta, está llena de terroristas, se ha demostrado que muchos terroristas pertenecían a la UNRWA, que entraron en el 7 de octubre y participaron en los atentados. Israel permite la entrada de ayuda humanitaria por el sur. Y resulta que ahí no está Hamas tomando el control del reparto de alimentos, son familias, son clanes, porque el pueblo palestino se mueve por clanes, por movimientos, y hay una lucha interna de poder por controlar la comida, que ellos mismos están disparándose, matándose entre ellos para controlar el reparto o los alimentos humanitarios. O sea, y sin embargo, todas las informaciones acusan a que Israel está abriendo fuego contra los civiles que recogen alimentos, ¿no? O sea, todo es una manipulación tan grande, tan soez. Yo estoy recordando que Solzhenitsyn en el Gulag, el premio Nobel ruso Solzhenitsyn, preso en el Gulag por ser radical, defensor de la verdad y la justicia, pues dijo que la mentira ya se ha hecho endémica, pandémica e institucional en Rusia. Yo digo que la calumnia ahora, que es peor que la mentira. La mentira es flagrante, es repugnante, es falsificar, etcétera. Y para engañar, para convencer. Tú mientes que algo queda. Bueno, pues tu calumnia que queda más, porque es un populismo. La calumnia es la mentira exacerbada. Es decir... dolosa, realmente con intención malvada. Sí, y magnificada, es decir, llevada a lo máximo, ¿no?
que en el Congreso, en el debate, por salir, por decir algo ad hoc, ¿no? Ayer, pues resulta que a la corrupción que hay en este país, con el gobierno actual y todo su partido político, resulta que saquen la foto de Feijóo con un narcotraficante de hace 40 años en un barco, cuando él ni era político ni era nada, y no sabía que era narcotraficante, y que le invitó un gallego, invitó a otro gallego, era empresario y que estaba blanqueando sus actividades o lo que fuera. Y sin saberlo, le invita al yate, pues le va. Sí, es el fuego artificio para distraer. Esa foto que han sacado partido, le sacan partido. Ya ha dejado ahí y resulta que la presentan y la presentan y la presentan. O como la calumnia contra la presidenta Ayuso, que es objetivo prioritario del PSOE, ¿no? Y del gobierno. ¿Por qué? Porque es imbatible en cuanto a que tiene mayoría absoluta y además pues no hay manera, por mucho que la han intentado juzgar, de poder justificar nada que la lleve al banquillo, lo cual no pueden decir ellos. Entonces, lo que quiero decir es que la calumnia es el sistema político, sobre todo muy usado por Hitler con su jefe de información, el famoso, no sé si era Goebbels. Goebbels, el arquitecto de la propaganda, ¿no? El ministro de propaganda nazi que exprimió la demagogia al extremo. Igual que Lenin y Stalin tenían su Rasputin o su no sé quién. Sí. El asunto es que están calumniando constantemente a Israel, ¿no? Incluso calumniando también a Netanyahu, ¿no? Están calumniando a Trump, la calumnia es el arma más repugnante, más traidora y más cobarde y satánica que utilizan los que no saben defenderse con la verdad. Es decir, los que tienen que tapar su maldad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Israel está en una posición firme, como debe de estar, sin ánimo de ser ni sionista ni foroforo de Netanyahu, porque, pues oye, se le puede encontrar errores, claro, como no, a quién no. Incluso a Netanyahu no pocos, pero vamos, de eso a desviar la atención de dónde está la raíz de esta guerra. La raíz de esta guerra no está en Israel, está en un grupo de asesinos sin escrúpulos capitaneados por Irán y también por Qatar. Y ahora, desde hace ya unos cuantos meses, se ha sumado los hutus Sí, los hutíes del Yemen. Del Yemen, que acaban de mandar un pepino gordo ayer y que ha sido neutralizado por la cúpula. Yo creo que Occidente como tal, que para mí está en decadencia absoluta, uno de los síntomas de la decadencia de Occidente precisamente es su odio hacia Israel, porque oye, Israel se mantiene con lazos de Occidente gracias a Estados Unidos y bueno, además aquí en España, que aunque hay mucho odio, mucha historia, pero siguen comprándole tecnología y armas. Este gobierno no ha dejado de comprarle armamento a Israel en ningún momento. O sea que para unas cosas sí, para otras cosas no. Pero Occidente no va a poder nunca estar lo suficientemente agradecido por lo que ha hecho con Irán. O sea, yo creo que no se dan cuenta, la gente es tan ignorante, viendo cómo Israel, con la ayuda de Estados Unidos esta vez, ¿no?, ha parado o ha retrasado el programa nuclear iraní durante 6 meses, da igual, han ganado tiempo. No podremos nunca estar agradecidos, humanamente hablando, ¿no?, de lo que Israel está haciendo como paragolpes, ¿no?, de Occidente. O sea, no se dan cuenta que estos terroristas y radicales como los ayatolás hoy van por Israel, pero si consiguieran destruirlo, que no lo van a conseguir porque Dios no lo va a permitir, después irían a por Occidente, porque representamos la decadencia. De todas maneras, están yendo a por Occidente en continuas escaramuzas de lobos solitarios que tienen la orden de atropellar gente, apuñalar gente y de echar cócteles Molotov y hacer toda clase de desmanes asesinando. Y un caballo de Troya con la invasión de personas radicales dentro de los refugiados, dentro de la gente que migra a los países más ricos, donde hay un caballo de Troya enorme. Vemos Reino Unido, vemos Finlandia, Noruega, vemos
vemos Canadá, vemos Europa, cómo está siendo invadido por personas que se han infiltrado, ¿no?, dentro de la migración, que son totalmente radicales y personas que vienen a destruir desde dentro, ¿no?, el sistema, ¿no? Sí, y a mí lo que también me asombra es qué les pasa a los que se creen intelectuales, catedráticos, como pues aparece algún catedrático de una universidad aquí en Andalucía, y los artistas que enseguida se dejan fermentar por la levadura satánica del antisemitismo, porque ahora mismo 1.200 intelectuales españoles han hecho una carta pidiendo al gobierno que no se le ocurra comprar armas a Israel. Resulta que España no puede evitar que la tecnología que tiene Israel, si quiere realmente mejorar su armamento y cumplir un poquito con lo de la OTAN, que me da vergüenza, porque primero pacta el 5 y luego dice que no y se ríe como diciendo, ves, me he librado. Le echa la culpa al ejército, que el ejército le ha impuesto el 2,5 y el ejército ha dicho ahora, no, perdona, ellos nos han dicho que tenemos que apañarnos con el 2,2 y hay que apañarse. Pero es un pack ideológico, ¿no? O sea, vemos como la izquierda tiene su pack ideológico. Dentro del pack ideológico está el tema del colectivo del abecedario, tenemos el tema del no a la guerra, supuestamente, pero no dice nada cuando la guerra la provocan los yihadistas o los comunistas, y luego tenemos el pack ideológico del antisemitismo, ¿no?, que va dentro del pack de la izquierda. Entonces tienes que estar de acuerdo con todo el pack. Si no, no eres un verdadero socialista o no eres un verdadero intelectual de izquierdas, ¿no? No puedes discrepar en nada. Tienes que comerte todo el pack. El tema de la agenda verde, que eso es también, se han apropiado. El tema del feminismo, bueno, dentro del feminismo hay una división interna enorme, pero tienes que estar dentro del feminismo más radical, más heterogéneo que hay, para pertenecer a ese pack ideológico. En el momento que discrepes un poco, que te salgas un poco no sales en la foto. Ya eres fascista, ya eres un homófobo o machista o no sé qué, ¿no? Sí, es que según ha proclamado alguien que es considerado como un político de lo más erudito y televisivo, que la Agenda 2030 es el evangelio moderno, ¿no? ¿A quién se le ocurre decir esa barbaridad, no? Ya no lo he vuelto a decir, ya se ha callado porque se dio cuenta de la metedura de pata cuando esa Agenda 2030 incluye pues aspectos como lo que has dicho, como el cambio climático y la agenda verde que está destrozando. Sí, la economía de Europa está destrozando la economía de muchos. Y que está llevando a que agricultores y ganaderos estén todos chinados y haya habido manifestaciones gordísimas. Pero Israel al final resulta que contigo, pero ni contigo ni sin ti. Eso es. Es decir, que hasta los mismos árabes están acercándose a Israel. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Arabia Saudí, ¿por qué quería pactar con Israel? Porque Arabia Saudí no tiene bombas atómicas. Y si su enemigo más empeñado en destruirle es Irán, porque siempre es la inacabada guerra de hutíes y de chiitas, de sunís y chiíes y chiitas, pues resulta que claro, se necesita protegerse del Oriente Medio, y como Israel tiene un potencial atómico tremendo, entre otras cosas porque además hay un montón de tecnología que solo tiene Israel. Solamente viendo lo que ha hecho Israel con Hezbollah en el Líbano, esa operación quirúrgica, que claro, que te das cuenta que como la gente no ha dicho nada de esa guerra. Una guerra quirúrgica tremenda, porque es una guerra, no deja de ser una guerra donde hay muerte y es terrible, pero una guerra que ha detenido a más de 2.000, 3.000 terroristas listos para invadir, que iban a invadir el 7 de octubre, pero jamás se adelantó. Era una operación que iban a entrar por varios flancos. Y entonces la operación de Hezbollah ha sido impresionante, impecable, y la gente calla. No pueden aplaudirla porque quedarían en evidencia. Igual que la operación con Irán.
Irán, que se hace los dignos, que han atacado a Israel. Es verdad, han muerto varias personas en Israel, ha habido destrozos, es una guerra, pero el daño que ha recibido Irán es incalculable. No se puede decir, no lo puede decir porque sería reconocer la derrota. Y la gente calla por orgullo. Y yo veo lo que tú estás diciendo de ni contigo ni sin ti al espíritu de la Edad Media, ¿no? Sabemos que el cerdito es una hucha, sabes que las huchas eran cerditos, ¿no? Sí, pero eso era para humillar a Israel, eso, ¿no? Es el marrano. El judío marrano se consideraba judío marrano que seguía practicando su fe, pero todos eran sospechosos. Entonces se cogía la hucha del cerdo, que representaba al judío, y decía, no, tú lo llenas de dinero y cuando necesites revientas el cerdo y sacas los ahorros. Y le quitas lo que tiene. Le quitas lo que tiene. Ese era el pensamiento antisemita que sigue siendo ahora. Claro. Pero no, a Israel déjale... Al final es despojarle del enriquecimiento histórico de Israel, porque siempre se ha hecho con el dinero, porque claro, ha recibido de Dios una clarividencia y porque la Torá, la Biblia, produce una gracia especial de Dios de despertar las mentes con la palabra de Dios. Y entonces los otros impíos y idólatras, blasfemos y bueno... No, y que los judíos, tú sabes que les quitaban todo, no podían hacer nada, no podían más que comerciar. Les obligaron a ser solo comerciantes. Claro. No podían tener propiedades, no podían tener campos, no podían tener nada. Tenían que ser comerciantes. Pues oye, se han especializado en el comercio y se han hecho los mejores. Luego han tenido que financiar las guerras, las invasiones y todo. Y han tenido que financiar los descubrimientos de América. Ni contigo, pero sin ti. O sea, yo creo que es un poco la hipocresía de esta nueva política, ¿no? Porque también gobiernos de derechas, de izquierda, de todos los colores, tienen siempre eso, ¿no? Es que luego el judío inteligentísimo, que bueno, tiene el nivel de inteligencia mucho más alto, y no hay más que verlo, ¿no? Por los hechos. Una población tan pequeña y recibe los reconocimientos máximos en un porcentaje de 10 veces superior o 20 veces superior a los demás países. Y luego la cantidad de descubrimientos continua, porque están siempre investigando. Ellos saben que su riqueza tienen que llevarla aquí, porque o diamantes y ya ni oro, porque el oro ya pesa y no, o diamantes o aquí. Le preguntaban a un violinista muy famoso, ¿no? El judío, le decían, ¿por qué los judíos tocáis el violín? Y dice, hombre, es muy difícil salir corriendo y saltar por la ventana con un piano encima del hombro, ¿no? Es muy difícil salir corriendo en la persecución, ¿no? La famosa película del violinista del tejado, ¿no? Lo máximo. Y entonces, bueno, pues en esa gracia de Dios, pues y qué curioso que los judíos malos son los peores enemigos de Israel. Hay de todo, claro. No, los peores enemigos de Israel. Oye, Soros es judío. ¿Y para qué vamos a hablar? Y los Illuminati, los masones dominantes, de los banqueros internacionales, Rothschild, son judíos, y han sido y son. ¿Y sabes por qué? Porque al rechazar la Torá, al rechazar al Dios de Israel, ¿tienes que rechazar a Israel también? Se satanizan de tal manera que rechazan al pueblo del libro. Al rechazar la Biblia, que con odio, porque como la Biblia es el espejo en el que no se pueden mirar, porque si se miran ven ahí al monstruo de la catedral, aquel de la película famosa, Notre Dame, ¿no? El jorobado de Notre Dame, que no solo jorobado, que sería la cara hecha un monstruo. Bueno, pues ven a Frankenstein. Entonces, ¿qué sucede? Pues no soportan el espejo, no soportan y odian la Torá y odian al pueblo de la Torá. Porque la Biblia se la dio Dios a los judíos, se le llamaba el pueblo del libro y sigue siéndolo, ¿no? En ese rechazo espiritual, porque todo es espiritual, en ese rechazo a la palabra de Dios y a Dios, pues a los que cada vez son menos, los que la practican, la ponen en práctica, los que honran a Dios y proclaman esa verdad,
pues va por ellos a muerte. Por eso va a haber un crecimiento de anticristianismo después de esta persecución que va a aumentar feroz contra Israel y que va a producir la gracia de Dios sobre la ley total para que vuelvan todos a casa. Después será la gran tribulación de la Iglesia. El asesino Arafat, Premio Nobel de la Paz, qué curioso, decía, hoy iremos a por los del sábado, mañana iremos a por los del domingo, ¿no? Entonces yo cuando hablo con algunos creyentes, ¿no? Que rechazan a Israel, que tienen esa doctrina del reemplazamiento, ¿no? Y que tienen esa inquina precisamente contra Israel, ¿no? Que rechazaron a Jesús y lo mataron, porque oye... parece que son los que mataron a Jesús. Sí, no fueron los romanos, no fueron nuestros pecados, no, fueron los judíos. No fuimos todos, claro. Todos matamos a Jesús. Es que son tan insípidos los que se dejan engañar como bobos. Simples, ¿no? Son simplones, ¿no? Son simplones. Pues sabemos que los que odian a Israel odian a Dios, realmente. Y, o sea, Israel, que tiene que ser, no digo que sea, tiene que ser el representante de Dios en la tierra, tiene que ser sal y luz, como nosotros tenemos que serlo, ¿no? Que muchas veces no lo somos. Un pueblo santo y apartado para Dios era el plan. Y el que odia a Dios odia a su pueblo, y el que odia a Dios odia al Hijo de Dios, odia a Cristo, al Mesías, que es lo que nosotros llevamos en el corazón. Entonces, tenemos que estar dispuestos a recibir ese odio, como está recibiéndolo Israel, y lo vamos a sufrir de una manera o de otra. Y entonces, viendo a Israel sufrir y viendo a Israel llorar, la palabra dice que llora es llorar con el que llora y reír con el que ríe, ¿no? Entonces, creo que el pensamiento de ajeno, de que Israel es algo ajeno a nosotros como hijos de Dios, no debería estar en nosotros, porque deberíamos considerar a Israel como nuestra Agar, ¿no? Nuestra hermana mayor. O sea, digamos que tenemos que pensar que estamos más cercanos de lo que pensamos. Sí, porque resulta que las diferencias entre la Torá y la enseñanza evangélica, si se miran con lupa, bien miradas, en una sincera búsqueda, todas las palabras del libro de los judíos hablan de Jesús, todas hablan de mí. ¿Por qué me rechazáis si todo lo que vosotros leéis habla de mí? Pues entonces yo no veo realmente nada más que las religiones, que es lo que separa. Ahí es donde nos separa. Y producen los muros y el fanatismo religioso denominacional. Porque claro, si es que tenemos una relación con el rabino Yitzhak de Jerusalén, que es que él se da cuenta, y él dice, vamos a estar juntos en el paraíso. Y él dice, somos familia, y él no para, porque no tiene argumentos. Primero, contra los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y él también está ayudando a todos los ortodoxos pobres que puede en Jerusalén, ¿no? Entonces yo creo que es tiempo de que los que se dicen cristianos y leen la Biblia y escuchan ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, empezando por Jerusalén. Por Jerusalén, y luego Judea, y luego Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Vamos a ver, porque la salvación viene de los judíos, y porque Jesús le dijo a la cananea gentil, no he venido sino a salvar al judío, a los judíos, en la casa de Israel. Lo que pasa es que el plan de Dios era manifestar la salvación a través de los judíos como testimonio mundial, la salvación universal a todos los seres humanos que quieran creer en Jesús, que es el único que salva, ¿no? Y ahí pues manifestó su compasión con la cananea por la fe. Dijo, es que grande es tu fe. Ni siquiera he visto yo muchos los judíos que tengan tu fe. Sí. Así que, igual que ella volvió, predicó y trajo a todo el pueblo. Sí, bueno, esa fue la samaritana. La samaritana, sí, esa fue la samaritana. Sí, tienes razón. La cananea lo que recibió es la sanidad que pidió, para su hijo, hija. Sí. Entonces, lo que sí... Igual que centurión romano, ¿no? Que tu fe te ha salvado, ¿no? Y él es la fe, ¿no? La que salvaba, ¿no? Y él decía, no solamente te sano, sino que encima te salvo por tu fe, ¿no? Igual que los leprosos. Solamente uno volvió y dijo, oye, los demás han sido sanos, pero tú, además de sano, vas a ser salvo, que es lo más importante, porque tu fe te ha salvado, ¿no? Qué bonito, ¿no?
Sí, ese centurión no era judío. No, claro. Era gentil. Eso es. Entonces, yo no sé si sería después el mismo centurión que en Cesarea la Marítima Dios le dio un sueño de que fuera a Jope a buscar a Pedro y para que le predicara el Evangelio. Y al final, bueno, también en esa misma coyuntura del cronos de Dios y de la dirección divina, pues Pedro tuvo otro sueño y entonces se conjuntaron. Y Pedro entendió que no podía llamar impuro a lo que él había purificado, lo que Dios había purificado. Se rompió claramente. Se rompió la barrera, el muro que los políticos se empeñan en poner. El cordón sanitario. El cordón sanitario, que ahora lo llaman muro aquí en España. Bueno, todos los apóstoles, los seguidores del Mesías, eran judíos. En la grandísima parte fue Pablo el que extendió el Evangelio a los gentiles. Durante los primeros 3 siglos estaba mezclado los creyentes judíos, creyentes gentiles. Es verdad que luego, cuando el imperio adopta el cristianismo, ¿no?, y lo paganiza y lo capitaliza, cuando ya las comunidades judías se van aislando y los creyentes van quedando como más... y entonces ahí es donde se vuelve a separar un poco la línea de los que eran judíos, mantenían su fe judía, y los que eran judíos y conocedores de Jesús, pues ya quedaron un poco apartados, ¿no? Entonces ahí es donde se puede romper un poco otra vez, de nuevo, se forma otra vez ese muro, ¿no? Sí, Pablo, curiosamente elegido por Dios, pues nos da el testimonio de que era romano y judío, fariseo. Entonces, ¿qué significa? Pues que puedes, de cualquier nacionalidad, de una doble nacionalidad, en el sentido de que... Y resulta que después se vuelve, en cierta manera, más gentil, seguidor de Cristo y fiel a Cristo que los judíos que le persiguen a muerte y lo quieren matar los religiosos una y otra vez. Y entonces volvemos a lo que es... Sí, recordemos que se estaban convirtiendo a Jesús por miles, ¿no? O sea, realmente el avivamiento, el movimiento de seguidores de Jesús estaba desmontando un poco la parafernalia religiosa, que estaba en connivencia con el Imperio Romano, porque podían disponer del templo, porque podían recolectar ofrendas, porque podían gestionar, y los romanos encantados. Dicen, oye, los judíos vienen aquí por millones al año al templo a poner sus ofrendas. Estaban encantados los romanos. Y a pagar impuestos, claro. Hasta que ya varias revueltas, y en el año 70 se acabó el chiringo, y ya ahí sí que fue cuando el templo fue destruido y ya tuvieron que salir a diáspora, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que Pablo, en el primer concilio de Jerusalén, dejó bien clara la guerra religiosa que podía haber producido el primer cisma de los seguidores de Jesús, de la iglesia original. Y es esa persecución dogmática con normas religiosas, en una especie de, pues yo diría, de dominio dictatorial, ¿no? Y es que la religión es dictatorial. Y ya lo vemos ahora con la religión musulmana, ¿no? Es tan dictatorial que, vamos, o obedeces o te corto la mano derecha, el pie izquierdo, o te ahorco. La conclusión es que Israel, pues, va a seguir sufriendo el amor de Dios con el castigo, porque Dios a quien ama castiga y disciplina y lo tiene por hijo. A pesar de que ahora Dios le ha dado una gracia súper especial y va a ser liberado de Gaza, eso está claro. Gaza está sentenciada, no tiene alternativa, porque Dios lo ha determinado. Yo lo he visto proféticamente, incluso en los libros de los profetas, que estaba avisado de que en este tiempo Gaza sería eliminada. Y se está cumpliendo. Y no va a cesar Netanyahu ni tampoco Trump en destruir todo el terrorismo palestino. Lo tiene que destruir, ¿no? Y por eso Trump no frena a Netanyahu en sus bombardeos y en sus ataques, aunque diga algo
de contención pues compasiva. Y yo creo que el tema de Irán viene después. Irán también será desfenestrado, porque también está profetizado. Igual que lo ha sido Siria, igual que lo es Líbano, todos estos países, porque además no tendrán ningún contenido con el anticristo, que están levantando ellos mismos. Ellos mismos están levantando al gran Mahdi, que han profetizado de que ya está en el mundo. Para que venga tiene que ser destruido Israel, según ellos, ¿no? Según algunas líneas de pensamiento de ellos. Pero eso según las líneas musulmanas. Sí. Claro, pero resulta que no. Lo que está en la Biblia es que ese gran Mahdi, el último anticristo, que no respetará al Dios de sus padres, por tanto será un judío, porque si no diría no respetará a los dioses antiguos o lo que sea, no, al Dios de sus padres se refiere al único Dios, al Dios bíblico, y sino que solamente respetará al Amaotzin, al Dios de la guerra. Por lo tanto, es curioso, será un judío, musulmán y sirio. Hay que leer el libro de Nimrod, que Dios me ha dado gracia de especificar el análisis escatológico de quién será el anticristo, no la persona con su nombre, un judío sirio, pues que se levanta en Europa. No, todavía eso no hay revelación para mí, por lo menos. Pero sí que lo que estamos viendo es que ese anticristo no va a permitir esta situación, y será lo primero que enfrentará, el conflicto que nadie ha resuelto. Por muchos premios Nobel que les hayan dado a Arafat, a Isaac Shamir, a Obama y a no sé qué, no han resuelto el conflicto. Y él lo resuelve de un plumazo. Lo primero que hace, nada más que es levantado el anticristo, es pactar con Israel. El pacto con Israel, que se llama el pacto con la muerte. Israel hace un pacto con la muerte, reconociéndolo como Mesías, igual que hicieron con Bar Kokhba, que lo reconocieron como Mesías. La historia se repite. Y por 7 años. Y entonces, bueno, pues el anticristo permitirá que Israel reconstruya el templo de Herodes destruido en Jerusalén, y allí además pues se junten nada menos que en Jerusalén, capital religiosa de la gran ramera del mundo, de momento, hasta que pase a ser la Meca. Y todas las religiones monoteístas a venir a Jerusalén. Imagínate tú lo que eso produce con el templo reconstruido, que podría ser que aparezca pronto el arca del testimonio, según una profecía de un rabino que murió y estuvo arriba y la recibió, que está en las cuevas justo debajo del monte de Sión, y que podría ser... Están excavando ahora, ampliando excavaciones. Cuando tú llegas a los subterráneos no del templo, porque el templo es un tema muy delicado, la explanada, pero sí los aledaños, que hay unas excavaciones preciosas donde ves los fundamentos y ves las piedras que usaron para la muralla, y todo es impresionante. Y están ampliando esas excavaciones. Se sabe que hay una fuente de agua que han querido contener. Por el lado árabe han excavado todos los subterráneos, están queriendo destruir toda evidencia de que hubo un templo ahí mismo en esa esplanada que estamos viendo ahí, para querer hacer creer que no. Hay gente que dice que no, que nunca existió el templo de Salomón allí, que eso es una mentira, que eso no hay evidencias, cuando hay montones de evidencias arqueológicas y demás, ¿no? Sabemos que la Iglesia Católica debe de tener el famoso menorá, del candelabro de 7 brazos, que bueno, Tito en la destrucción de Jerusalén pues se lo llevó a Jerusalén, ¿no? Se supone que está dentro de los tesoros del Vaticano. Hombre, aparece nada menos que un grabado en el Arco del Triunfo de Tito, ¿no? El Arco del Triunfo de Tito, allá no es oficial, pero se piensa, ¿no? Incluso se piensa que estén negociando, el Vaticano está negociando con Israel la cesión de algún lugar sagrado para el Vaticano importante, como la tumba del rey David o algunos sitios así sagrados,
palestinos que lo quieran utilizar como moneda de cambio para poder ganar posición también en Jerusalén. Pero bueno, son movimientos geopolíticos, Israel está en marcha. Hablamos de Israel porque de verdad que cuando tú vas a Israel te sorprende el país, que es como un país tan pequeño, del tamaño de la Comunidad Valenciana, genera tanta información, tanta noticia, tantas opiniones. Todo el mundo tiene una opinión de Israel y no han ido, no saben, no tienen idea, pero todo el mundo tiene una idea preconcebida, ¿no? de lo que es Israel. Los que leemos la Biblia y conocemos nuestras raíces cristianas, sabemos que Israel es mucho más allá de un Netanyahu, de las guerras y de todo esto, ¿no? Sabemos que Dios está con Israel porque ahí está, 2000 años después, ha vuelto. Tienen un estado propio, tienen una defensa sobrenatural, porque por muy inteligentes, por muy hábiles, por mucha tecnología, sabemos que en todas las guerras ha habido un componente sobrenatural. Hay testimonios de la guerra de los 6 días, de la guerra de Yom Kippur, de todas las guerras que ha sufrido Israel en estos 80 años casi. Hay testimonios de sobrenaturales, ¿no? Como Israel ha sido protegida por la mano de Dios, ¿no? Y digo esto porque queremos transmitir la tranquilidad de que visitar Israel es seguro. Hoy en día, en el año 2025. Llevamos siendo 25 años todos los años y gracias a Dios nunca hemos tenido un percance, ¿no? Y encima pues tenemos ya ¿cómo decir? Tenemos el testimonio de que fuimos 2 veces el año pasado en plena guerra y el Señor nos guardó y no hubo ningún percance. ¿Por qué? Porque el sistema, como hemos dicho, de seguridad, además de Israel, es de lo más científico y perfeccionado, y porque tenemos gracia a Dios, sobre todo. O sea que es importante que bueno, una de las diferencias es que vengan sin miedo. Israel ha gastado su dinero, el dinero que ha gastado, porque gasta fortunas en defensa. Cuando desde Líbano, desde Palestina, desde Gaza y desde otros lugares gastan dinero en ataque. O sea, Israel tiene refugios, tiene misiles de defensa. O sea, ¿qué es lo que no han hecho los enemigos? Que han gastado su dinero en túneles para almacenar armamento, en recursos para herir y dañar a Israel, sabiendo que cuantas más bajas civiles sufran, mejores a su favor. Cuantos más niños salgan en las fotos, lamentablemente ellos utilizan este dolor y tienen secuestrado al pueblo palestino. Los terroristas de Hamas tienen literalmente secuestrados a 2,5 millones de personas bajo su yugo de dictadura y no les importa. Y cuantos más mejor, porque es un desgaste y es el daño moral que hacen a Israel con bloqueo, con apartheid, con el sentimiento justificado del sufrimiento de las víctimas, ¿no? De inocentes, ¿no? Haciendo una comparativa turística, pues oye, yo, por la gracia de Dios, mi mujer y yo, como tú sabes, viajamos por un montón de países y por todo Centroamérica, Sudamérica, África. Y ver cómo muchos turistas viajan a países sin tener sabiduría de que allí, como les vean simplemente salir del banco, ya saben los atracadores cuánto ha sacado del banco, porque hay informadores en el banco. Esto lo hemos visto y nos ha pasado a algunos de los obreros y ministros de nuestro remar en el mundo. Y bueno, y por ejemplo, pues secuestrar. Pues sigue habiendo secuestros. No voy a hablar de Venezuela, que aquello sí que es inviable ir a Venezuela hoy. Pero es que es lo mismo Colombia. Informadores del que tiene recursos, del hotel donde está, de esto y lo otro, y perseguirlo para secuestrarlo. No dicen nada de esas cosas. ¿Cuántos turistas son secuestrados en México, que es un país súper turístico, en Colombia, en Brasil, sí, que es un país corrupto y violento? Y así, y van tranquilamente. Y en Asia, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, ¿por qué? Porque, claro, viven de eso, de la extorsión. Si resulta que a ciudadanos de Brasil hay una red de atracadores y de extorsionistas y de asesinos que llaman por teléfono a la mujer a que no ha recibido usted a su niño, no ha vuelto del colegio, ¿verdad? Pues lo tenemos secuestrado. Si no nos da ahora mismo $5.000, $10.000, lo matamos.
Y muchas mujeres no pueden contactar con el niño porque no tiene móvil, porque no sé qué, porque no sé cuál. Es mentira, además. Sí, pero en algunos casos. Pero desesperadas van y ¿dónde tengo que mandar el caldo de cultivo perfecto, ¿dónde tengo que mandar dinero? Y lo mandan. El caldo de cultivo perfecto a un miedo en la sociedad, porque hay casos reales, hay delincuencia, hay criminalidad y o sea que es comprensible el miedo en muchos países y no lo tienen, curiosamente, los turistas, y no es comprensible el miedo en Israel, donde, pues oye, no se conoce el caso de turistas que hayan muerto en ningún atentado. ¿Por qué? Porque se cuidan muy mucho los israelitas de preservar eso. Aunque, pues oye, con toda la guerra se fueron a cero los grupos turísticos y cerraron las compañías aéreas, los vuelos, salvo el AL, que debe tener un sistema de... Bueno, han cerrado ahora con Irán, han cerrado, los propios israelíes estaban atrapados en muchos países sin poder volver a Israel durante un par de semanas. Yo hablé con la embajada aquí en Madrid, les ofrecí ayuda y dijimos, oye, Remar tiene centros en 70 países, si necesitáis alojamiento para ciudadanos israelíes, estamos dispuestos a colaborar con vosotros, me lo agradecieron y justo ya estaban resolviendo un poco el tema y ya estaban abriendo vuelos por Egipto, por Jordania, para devolver a ciudadanos israelíes de todo el mundo a través de Egipto y a través de Jordania. Pero que es un país muy pequeño. Pero claro, ¿por qué no podían volver de países como... No, porque las compañías aéreas no viajaban, claro. No, ninguna. Porque los gobiernos, haciéndose los progres antisemitas, han cerrado. También, claro. Han cerrado la capacidad de volar, incluso a aviones del AL ¿por qué voy a hablar? En Colombia o en donde sea, ¿no? Bueno, mi cuñado volvía con el Europa el año pasado y los pilotos no quisieron entrar a Israel, tuvieron que parar en Chipre, una parada técnica para cambiar a la tripulación que no quería viajar hasta Israel. El avión iba, los pasajeros viajaban, pero la tripulación se bajó en Chipre, cambiaron a una tripulación, entiendo que israelí, y viajaron a esto en plenos momentos cumbre. Ahora estamos en una especie de calma chicha, donde hay una pequeña tregua. No hay Trump está presionando a Israel para que acepte la tregua que ofrece Hamas. Hamas está, como siempre, forzando las cosas pues para que no le interesa la tregua, pero Israel quiere, de alguna manera, ganar tiempo y quiere rescatar a los más posibles. O sea, Israel va a hacer todo lo posible hasta ser odiado, como está siendo odiado por el mundo, para rescatar a sus ciudadanos. O sea, eso es así. O sea, Israel va a hacer lo que esté en su mano. Y para intentar eliminar, sí, por supuesto, esos nidos pero tú sabes que de asesinos implacables. Claro. Si hoy devuelven a los 60 secuestrados, la guerra termina. O sea, es así. O sea, si hoy devuelven a los 60, ya no podría tener una excusa Israel, o ya no podría seguir invadiendo. Pero no quieren. No quieren un lado. No, porque luego no tienen argumento. Aunque terminara la guerra, no tienen argumento para continuar después. Es decir, presión ninguna. Ya no pueden presionar más a Israel, porque ya no tienen la forma de atormentarle y de presionar. Por eso se los llevaron. O sea, sabían que llevándose secuestrados iban a presionar, a obligar a Israel a intervenir, a entrar en Gaza. Que Gaza es una trampa, una ratonera, llena de túneles, llena de escondrijos donde los terroristas campan a sus anchas y es muy complicado, donde sabemos... Bueno, campan a sus anchas, han sido diezmados de una manera tremenda. Sí, pero y hablando de la inteligencia, tú fíjate la inteligencia israelí, cómo consigue juntar 10 capos del eso fue, lo del Líbano fue ejército. No, 10 capos del ejército de iraní, juntarlos en un punto. Y lo hace Israel, los junta y ¡pum! Sí. Y no sé cuántos generales y dirigentes del ejército juntos. Y luego además también los científicos, cómo pudieron juntarse antes de que... No, por eso se sabe que el Mossad es el servicio de inteligencia más avanzado del mundo y el que juega la baza más importante con la seguridad de Israel hoy en día, ¿no? Porque los servicios de inteligencia del mundo están para espiar a los rivales, están metidos en asuntos comerciales con China, que si Estados Unidos, que si control de la población. El Mossad existe por la mera supervivencia de Israel. O sea, es que el Mossad, su propósito no es solamente destruir al enemigo, es que depende la vida de Israel del servicio de inteligencia del Mossad. Por eso están tan agudizados, ¿no? y con ese sistema, ¿no? Que tienen, que vamos, que no son únicos los que lo tienen.
¿cómo se llama? El Pegasus, ¿no? El famoso Pegasus. Pegasus. Eso. Hasta el presidente español ha sufrido las consecuencias. Las consecuencias, y si sacaran a la luz estos del Mossad lo que el Pegasus puede dilucidar con Marruecos, con España, con Argelia. Bueno. Países árabes hay muchos y enemigos de Israel hay muchos, pero Israel solo hay uno. Entonces, ¿podríamos decir que el mundo estaría mejor si no existiera Israel? Ay. ¿Estaría mejor el mundo si realmente los enemigos de Israel consiguen la victoria? Pues sabe Dios que no, porque Dios protege a Israel totalmente y ha jurado por sí mismo que nadie lo podrá destruir. Entonces entendemos, ¿no?, que aquellos que odian... Dios lo que quiere es lo bueno para su creación, pues no permite. Hay una frase, ¿no?, que me gusta, dice, aquellos que mira, aquellos que te odian, ¿qué es lo que alaban? O sea, entonces, cuando tú miras a aquellos que odian a Israel, dices, vale, no me muestres el odio a Israel, muéstrame cuáles son tus preferencias. ¿A favor de qué estás? Y entonces te das cuenta de la podredumbre humana, dices, oye, es normal que odies a Israel, porque estás a favor de todo lo que... Lo que es diabólico, eso el es. reino de la oscuridad. Ahí nos damos cuenta que por qué odias a Israel, porque estás del lado de las cosas malas, ¿no? Estás a favor de lo malo, ¿no? Y aunque quieras ir de buenista, ir de las víctimas, bueno, realmente a la gente poco le importan las víctimas porque no hacen nada por ellas, no dan su vida por nadie, no abren sus puertas a nadie, no van de voluntarios a ningún lado, no más que quejarse y mostrar su odio, ¿no? Que creo que es algo endémico en las sociedades occidentales. ¿Y tú qué piensas que Remar Sos, que tiene la pasión de ir a ayudar a todos los necesitados del mundo y que en particular pues ha estado 30 años ayudando un poco en Israel a lo que ha podido, incluso con algunos judíos drogadictos, etcétera, ¿no? Que algunos se han rehabilitado en nuestro ministerio, ¿no? ¿Qué piensas de las posibilidades de auxiliar a Israel cuando se vaya produciendo la ley total que ya va camino, ya empieza a suceder, o cuando el boicot a Israel que quieren ir haciéndole tanto económico como social y político, pues Israel empiece a tener problemas presupuestarios, que es por donde Dios le va a dar la puntilla. ¿Qué es lo que más duele a un judío? Igual que a cualquier humanista o cualquier persona que es muy terrenal, el bolsillo. Entonces, cuando eso suceda, como los israelitas, los judíos saben que les amamos, como tú acabas de decir, nada menos que informen a todas las embajadas que nos conocen, porque siempre honramos, vamos a las embajadas de Israel, en todos los países donde está nuestro ministerio, buscamos ponernos al servicio. Nos ponemos al servicio de todos los gobiernos y todas las instituciones. Tenemos un convenio con las embajadas españolas también. Cualquier ciudadano español que se encuentre en el extranjero y tenga una situación de peligro, en muchísimas embajadas lo van a derivar a un hogar Remar, donde pueda ser atendido. Igual que en Colombia, donde nos han dado un premio especial, precisamente la Embajada de España en Colombia, por haber sido socorristas, ¿no? Claro, y lo haremos. Remar Sos de los españoles que salen de las cárceles y no tienen dónde ir. Claro, y lo haremos con los ciudadanos palestinos en el momento necesario. Claro. O sea, nosotros no vamos a distinguir, lo haremos por el judío primeramente al judío y luego al gentil. Vamos a amar a Israel con amor de Dios, no con nuestro amor. Lo vamos a hacer por nuestros semejantes, sean ciudadanos españoles, sean ciudadanos palestinos, y nuestro corazón está claramente abierto porque lo estamos haciendo en África, lo estamos haciendo en Latinoamérica, en Asia. O sea, Remar está en 70 países dando nuestra vida por los demás. ¿Cómo no lo vamos a hacer por nuestros hermanos hebreos? Por supuesto. Claro, pero en términos espirituales, ¿qué intuyes, qué anhelo tienes de que por fin los cautivos de Sefarad, de España, los sefardíes y los judíos, que están como cautivos en Sefarad porque no están en su casa,
El que está fuera de su casa, por muy cómodo que esté, siempre la casa tira, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando llegamos a Israel, tú siempre lo has dicho, ¿no? ¿Qué sensación tenemos? ¿De estar en casa? Estar en casa. Sí, es la primera vez que vengo, pero la sensación es estar en casa, ¿no? A mucha gente le pasa eso, tiene esa sensación familiar, ¿no? De que pertenezco a este lugar, pertenezco a esta gente, y hay un sentimiento... Este aire que se respira, ¿no? Con todas las incongruencias que hay en Israel, con todas las cosas en las que uno no está de acuerdo, ¿no? Una democracia moderna con, no sé, son 100.000 abortos al año, o sea, un país con unos contrastes increíbles, con una tecnología avanzadísima, pero sin embargo con un país con unos impuestos locos, con el coste de vida más alto de Occidente, o sea, con unas cosas, pero sin embargo cuando hay un problema todos a una. Cuando hay un problema, todos a una. Qué solidaridad tan grande han tenido en todo el país, ¿verdad? Con todo el problema de la pandemia y con todo el problema de la guerra, que han tenido que desalojar a toda la gente del norte, de la frontera con Siria, y alojarlos en hoteles gratis. Y son, creo que han llegado a tener 60.000 personas alojados en los hoteles, que eso es lo que nos ha supuesto, qué curioso. Que el precio siga siendo alto. Que el precio siga siendo alto, porque la ocupación es altísima, y es algo increíble. Le invitamos a las personas que vengan a Israel porque vas a descubrir cosas. No, quizás no es que te vaya a encender la bombilla, pero vas a tener un encuentro especial en un lugar que te va a ser muy familiar, porque entendemos que aquellos que vienen conocen la palabra de Dios, conocen la Biblia, van a pisar los lugares de los que la Biblia nos ha contado tanto, ¿no? Y vas a aprender mucho en la parte bíblica, arqueológica, pero también vas a tener experiencias especiales. Vamos a visitar personas que están en el conflicto, vamos a ir a lugares que están en tensión, vamos a ver situaciones que nos van a enseñar mucho de lo que está pasando hoy en día en Israel, que ha pasado siempre durante miles de años, no es nada nuevo, como Dios ha permitido el azote de los enemigos a Israel, pero no ha permitido nunca su victoria total, ¿no? Hitler hablaba del problema judío y de la victoria total, ¿no? Del exterminio absoluto. Quería asesinar a 8 millones de judíos en Europa, o 10 millones de judíos, se quedó en 6, que no estuvo muy lejos de su objetivo, pero Dios no permitió que se llevara la victoria final a Hitler, y no va a permitir que se lleve la victoria final. Arafat y el Mahdi de Jerusalén, que era... El Mufti de Jerusalén, sí. Había pactado con Hitler. Había pactado con Hitler, dijeron: lo que Hitler no pudo terminar, lo vamos a terminar nosotros. Esto es terrible, ¿no? Así es, ¿no? Es el espíritu, el mismo espíritu el espíritu de asesino, ¿no? Contra Israel, ¿no? Nos habla de ¿cómo se llama? ¿Qué parte te vas a poner? ¿De los asesinos haciendo caso a la publicidad torcida, perversa, manipulada y calumniadora, de declarar a Israel como un país genocida contra el país que los ha torturado, matado y que secuestrado, y que son lo peor que uno puede encontrar en la humanidad? ¿Te vas a poner del lado de los asesinos o de los mártires? No es cuestión de que analice si lo que está haciendo para defenderse es 100% correcto. Porque ¿para qué vamos a hablar de lo que están haciendo en Ucrania para defenderse? Que yo conozco Ucrania, que he ido 2 veces, y yo sé que no es correcto ni por nada, de ninguna manera. Y son tan cómplices de la guerra que como con los rusos, igual. Ponte del lado de Israel, del pueblo escogido por Dios, sin mirar sus fallos, sino mirar su aflicción, su dolor, su sufrimiento, y muévete a compasión y agrada a Dios y sé valiente. Ya no nos quedan más que unas 4 plazas libres. La última vez que hablé en un programa, hace 2 días o 3, no sé, había 8 plazas libres o 7, ya se van añadiendo, pero nos quedan todavía 4 plazas libres para cerrar el grupo para este mes de agosto. Date prisa, porque sabemos que el Señor las va a completar, pero tú te puedes quedar con esas ganas de hacer algo especial en tu vida y no dejarte vencer por el miedo. No.
Una ventaja. Vence el mal con el bien. Una ventaja de viajar ahora. El miedo con el amor de Dios. Perdona. Así es, no, sí, claro, que perdón que te interrumpa. Digo, es que una ventaja de viajar ahora es primero es el momento adecuado. Es el momento de ir a mostrar el cariño, aunque no puedas hacer muchas cosas. Vamos a intentar también visitar algún lugar, vamos a intentar hacer algo de voluntariado durante el viaje, vamos a tener un par de actividades o 3 en las que podamos para mostrar de manera práctica también el amor de Dios a Israel. Pero una de la especial de viajar ahora es el momento adecuado de viajar, es el momento de decir, os amamos a Israel, con sus defectos, con sus errores, amamos a Israel, hay que mostrarlo de manera práctica. Y otra ventaja de viajar ahora es que el país está... Primero, muy abierto a que viajes y muy disponible, que no hay colas, que no hay gente, que no nos vamos a encontrar saturación de autobuses, no sé qué, vamos a acampar a nuestras anchas. Y bueno, pues oye, que de alguna manera triste, que te va a dar tristeza por un lado ver que el país está vacío, por otro lado vas a disfrutar de Israel como poca gente puede disfrutar. Es como si vinieras en agosto, como si fueras a Mallorca en agosto y no encontraras un alemán. Eso sería raro, ¿verdad? Pues... así va a ser encontrarte en Israel por Jerusalén sin manifestaciones masivas de turistas o religiosos, sino que vamos a poder disfrutar de un Israel, primero, muy abierto, porque están con muchas ganas de recibir turistas, y segundo, muy disponible. Vamos a poder ir a todos lados, sin problemas de seguridad, sin problemas de agenda, nos va a dar tiempo a todo porque no va a haber colas y vamos a disfrutar de una manera muy especial. Sí, la comparación de ir en momentos de aglomeraciones con ir ahora es como pensar en ir a una chabola o ir a un palacio. Esa es la comparación, no en términos físicos del acomodo, que puede ser también tan bueno en cualquier situación, pero en cuanto a todos los inconvenientes que supone viajar cuando viajan los turistas religiosos. Ahora viajan los valientes, y los valientes resulta que tienen una bendición triple, porque son bienaventurados por Dios. Y por eso pues, seguimos insistiendo en provocarte a que tengas esta participación. Tendremos otro viaje en diciembre y curiosamente ya se están apuntando muchos para diciembre, donde podremos repetir el pequeño congresito de palabra profética en Jerusalén que celebramos todos los años. Pero ahora es el momento que tienes vacaciones. Oye, date este gustazo espiritual y agrada a Dios. Echa fuera el temor en el amor de Dios a Israel y volverás, te garantizo. Podemos darte pues 1000 teléfonos, 1000 WhatsApps o 1000 no sé qué de personas que han viajado y ni uno te dirá algo negativo con respecto. Todos quieren volver. Todos quieren volver. Y vuelven. Es más, en cada viaje hay repetidores, siempre. Todos los años hay hermanos en Cristo que viajan con nosotros a Israel. Todos los años. En una fecha o en la otra, pero repiten, porque el que prueba lo bueno, repite. Así que oramos y te pedimos que si también tú has estado en Israel y puedes dar testimonio de lo maravilloso que es eso, que provoques a celos a alguien, que invites y que bendigas a algún familiar o a alguna persona para que haga el viaje porque sabes que le estás bendiciendo de verdad. En el nombre de Jesús os desafiamos. Vamos a orar. Sí, vamos a terminar diciendo que podéis apuntaros al viaje en la página web sefaradisrael.com, podéis llamar aquí a la radio, a través de las redes sociales, podéis buscar en el viaje de sefaradisrael.com. Oramos, Señor, por la paz en Jerusalén. Padre, pedimos sobre todo por la paz en los corazones, Señor, que podamos encontrar la paz en tu Hijo Jesús, en el Mesías, que nos ha salvado, Señor, de la muerte segura. Gracias, bendice a Israel, bendice las personas que van a viajar, este grupo en agosto. Guárdanos, Señor, y sobre todo podamos llevar esa paz y podamos transmitir esa paz a nuestros hermanos, el pueblo de Israel en estos días, Señor. Gracias por tu amor y por tu cuidado, Señor. Confiamos en ti. Por encima de todo, confiamos en ti, Señor. Amén. Amén.